En México, ha conmocionado el caso de Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años que perdió la vida tras someterse a una cirugía estética. Vamos a tener declaraciones de la abuela, de su papá y de la fiscalía. Todo en nosotros está cambiando de la noche a la mañana, gracias a esas personas sin escrúpulos que hicieron esa barbaridad. Mi nieta debería de estar viva. Muy indignadas, la verdad, como madres de familia, tenemos hijas de la misma edad, y pues nos sentimos muy tristes. Yo quiero que les pongan una pena, varios años, que se queden allá adentro, no nada más que los detengan y al rato salgan. Ahorita se va a proceder en contra de ellos por los delitos de omisión de cuidado por parte de la mamá como autora directa y como autor cómplice de él, al haber puesto en un peligro innecesario a la menor. Nunca la niña acudió a la clínica Fátima a una revisión médica y que dicho documento fue alterado o falsificado en base a otro anterior. La intervención habría consistido en un aumento de senos y liposucción y transferencia de grasa a glúteos. Todo ello autorizado únicamente por su madre sin contar con el consentimiento de su padre. Lo más grave de este caso, según las denuncias, es que la menor ya había sido diagnosticada con COVID-19, o al menos así fue informado al padre. Pero aún así fue intervenida quirúrgicamente, lo que incrementó los riesgos de la intervención. Tras la operación, Paloma sufrió complicaciones severas, paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral, coma y finalmente su muerte el 20 de septiembre. El padre denunció que la clínica, el médico y la madre actuaron sin transparencia y que el hospital omitió informar las verdaderas causas de su estado. Las autoridades de Durango han detenido a la madre y al padrastro bajo cargos que incluyen omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de profesión. El caso ha reabierto el debate público sobre la regulación de cirugías estéticas en menores de edad y la necesidad de protecciones legales más estrictas. El estremecedor desenlace de la vida de Paloma Nicole no puede pasarse por alto como un simple suceso trágico. Es un llamado urgente a reflexionar sobre nuestra sociedad, nuestros valores y nuestra relación con Dios. Ella era apenas una niña, en plena adolescencia, y fue arrastrada hacia un camino que no le correspondía transitar. Cuando alguien decide alterar el cuerpo de un menor que aún no ha alcanzado madurez suficiente, lo que está en juego no es solo su salud física o la estética, sino la dignidad, la identidad y la creación misma. Desde un punto de vista social, este caso desnuda las grietas de un entorno que ha perdido la reverencia por la vida. Las presiones estéticas, los ideales deformados que impone la cultura mediática, la banalización de la cirugía plástica como si fuera un mero accesorio, han creado una atmósfera donde hasta los más vulnerables pueden ser objetos de proyectos estéticos prematuros. ¿Pero acaso no es responsabilidad de la comunidad levantar escudos para protegerlos? Las leyes, los códigos médicos y los controles institucionales deben ponerse al servicio de quienes no pueden defenderse por sí solos. No es suficiente que la cirugía plástica sea legal, debe tener límites éticos, procedimientos rigurosos, consentimientos bien informados y, en el caso de los menores, leyes que resguarden su integridad. Desde el punto de vista espiritual, hay una herida profunda. Dios es el autor de cada ser humano. Él moldea con sabiduría y propósito. Cuando alguien toma el cuerpo que aún no ha terminado de formarse y decide intervenirlo a conveniencia, está usurpando una potestad que no le corresponde. La Escritura nos dice que Dios formó al hombre en el vientre y lo conoce desde antes del nacimiento. Estos procedimientos apresurados son síntoma de un corazón que no confía en el tiempo de Dios y que rechaza la obra del Creador. Además, la negligencia de quienes tenían la responsabilidad moral y efectiva
madre, padrastro, profesionales de salud, demuestra cómo el orgullo, la vanidad o el deseo de cumplir estándares humanos pueden cegar el juicio. El silencio frente a la verdad, el ocultamiento de la realidad médica, la manipulación del consentimiento, todo eso no solo será juzgado por tribunales humanos, sino por aquel que ve los secretos del corazón. La muerte de Paloma Nicole nos coloca frente al espejo, nos interpela como sociedad. ¿Hasta dónde permitiremos que la cultura transforme cuerpos antes de tiempo? ¿Qué valor damos a la vida en su estado natural? ¿Cómo educamos el respeto al cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿Y qué decir de los que ignoran el sufrimiento de una niña para satisfacer un capricho o una ambición estética? No se trata de condenar sin misericordia a quienes han actuado erradamente, sino de hacer un llamado al arrepentimiento y a la restitución. Dios ofrece gracia, pero también exige rectitud. Si hay arrepentimiento verdadero, puede haber transformación en lo personal y en lo colectivo. Que este caso no pase como un escándalo más, sino que abra puertas para reformar leyes, para educar con sabiduría, para restaurar el temor de Dios en nuestra cultura. Que su memoria no sea sepultada en el olvido, que la voz de Paloma Nicole, incluso en su silencio, hable por los que no tienen voz, que su tragedia impulse un despertar espiritual, que valoremos la inocencia, que honremos el tiempo de crecimiento dado por Dios y que reconozcamos que la verdadera belleza está en el alma, en el carácter y en la dignidad concedida por nuestro Dios. Y como advertencia solemne, recordemos estas palabras. No hagáis tropezar a uno de estos pequeñitos, dijo Jesús en Mateo 18:6. Si alguien hace caer en tentación o violenta la inocencia de un niño, la medida es grave delante del Señor. Que esta tragedia nos mueva a ser custodios fieles de la vida, antes que jueces severos del otro, pero también que nos levante con justicia para proteger lo que Dios ama. Ahora, la madre y el padrastro enfrentan un procedimiento judicial que va más allá de muchos años. Ambos ya fueron detenidos en Durango según medios oficiales. En este tipo de casos, el Ministerio Público formula la imputación ante un juez de control y se abre un proceso penal donde se determinan medidas cautelares, por ejemplo, prisión preventiva. El caso pasa después a audiencia intermedia y finalmente a juicio oral, en el que se valoran pruebas médicas, testimonios, certificados y peritajes. ¿Cuáles son los posibles cargos que enfrentarán? Bueno, la madre enfrentará cargo por omisión de cuidados no garantizado el bienestar de su hija. También homicidio por omisión. Se le puede imputar porque autorizó un procedimiento médico riesgoso siendo responsable directa. También usurpación de funciones o fraude procesal si firmó documentos o falseó datos para simular consentimiento. Corrupción de menores, Código Penal Federal, artículo 201, se aplica cuando un adulto induce a un menor a actividades que atentan contra su integridad. El padrastro puede también enfrentar diferentes cargos como coautoría o complicidad si participó en autorización, ocultamiento de información o traslado de la menor. Encubrimiento si ayudó a ocultar pruebas, falsificar informes o manipular datos médicos. Eventualmente podría imputársele también omisión de cuidados porque ejercía tutela. También responsabilidad penal médica, homicidio culposo por negligencia. También responsabilidad penal, practicar cirugía estética a una menor sin requisitos legales y estando diagnosticada con COVID. Consecuencias: la inhabilitación. Se le puede suspender la cédula profesional y clausurar el consultorio. ¿Qué podrían alegar estas dos personas? Esta es una posible defensa. La madre y el padrastro podrían argumentar que actuaron con intención de mejorar la autoestima de la menor, sin prever un desenlace fatal, y que confiaron en el criterio médico. El padrastro, como cirujano, también puede alegar que el procedimiento contaba con consentimiento firmado y que la complicación fue inesperada, aunque en este argumento se debilita si se demuestra que sabía del contagio por COVID o que la menor era demasiado joven. Ambos van a requerir de abogados penalistas especializados en homicidios culposos y delitos contra menores. ¿Cuál es la posible condena que enfrentarán estos dos acusados? Bueno, en México
los casos donde hay menores fallecidos generan alta presión social y política. Por lo tanto, la probabilidad de condena es muy alta, sobre todo para el cirujano y la mamá. Las posibles penas que estos podrían recibir según el Código Penal mexicano. Homicidio culposo, estamos hablando de 2 años. También homicidio por omisión en menores puede aumentar hasta 12 años. Corrupción de menores de 3 a 7 años. Omisión de cuidados de 6 meses a 5 años. Usurpación de funciones, documentos falsos de 2 a 6 años. En un escenario acumulado, la madre podría enfrentar entre 10 y 15 años de prisión si se suman delitos dependiendo de agravantes si se considera coautora del homicidio. El padrastro de 3 a 7 años si solo se le prueba encubrimiento o complicidad. También de 8 a 15 años más suspensión profesional por negligencia médica. Al final, un juez podría aplicar el principio de concurso real de delitos, sumatoria de penas o el concurso ideal, aplicar la pena más alta con aumento. Esto dependerá de la argumentación de la fiscalía. Por lo que esto apenas comienza, va a comenzar un juicio, pero eso es lo que podría suceder con el futuro de estos 2 señores. Lo recomendable, busquemos del Señor. Aceptemos lo que somos, nuestro cuerpo. Dios lo creó, es natural. No es posible que nosotros estemos decidiendo por nuestros hijos, por los menores de edad. Esperemos que crezcan para que ellos puedan tomar decisiones. Pero lo más importante en esta vida es inculcar al niño en el camino del Señor para que cuando fuera viejo no se aparte. Esto quiere decir que cuando él crezca va a tener un mejor concepto de la vida, de su cuerpo, que fue Dios el que lo creó y que para poder tomar una decisión de cambiar estéticamente su cuerpo, primero le va a pedir dirección a Dios. Que Dios me les bendiga y hasta el próximo programa. Bendiciones.